Bueno, mis hermanos, no voy a leer un texto específico, pero si ustedes quieren, pueden dejar su Biblia abierta en Éxodo capítulo 5, porque vamos a pasear por muchos versículos, y creo que eso es el papel de la iglesia, es estudiar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, comer la palabra, vivir la palabra, transmitir la palabra. Entonces, Dios libertando a su pueblo, y por supuesto, aquí ese pasaje vamos a hablar de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. En Éxodo capítulo 1, después de la muerte de José, que se tornó el segundo hombre de Egipto, después de la muerte de José, dice la Biblia que se levantó un rey, un faraón, que no conocía a José. Y ese faraón empezó a esclavizar al pueblo de Dios, que se encontraban en una localidad de Egipto llamada Gosén. Y el pueblo de Dios ya había multiplicado, ya había crecido. Quedó esclavizado en la tierra de Egipto. La Biblia describe en Éxodo 430 años. 430 años quedó esclavizado en Egipto. Nace Moisés y Dios se revela a él en el desierto, lo llama para ir a libertar su pueblo de la esclavitud y llevarlos a una tierra que Dios le había prometido a Abraham, que mana leche y miel. Después que Dios trabajó con Moisés y lo llamó a él, todos sabemos la historia que Moisés se recusó en el principio obedecer a Dios por 40 años que pasó en desierto, por su condición, y quiso convencer a Dios, y con Dios nadie puede convencerlo. Entonces Moisés obedeció a Dios. Dios llamó a su hermano Aarón para que fuera con él, animarlo, y los dos partieron para hablarle a Faraón para que libertara a su pueblo. Entonces en este escenario vamos a andar y vamos a sacar muchas lecciones, muchos principios para nuestras vidas, ya que la Biblia dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Así como Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo, y estas cosas que acontecieron, y Pablo se refería al Antiguo Testamento, justo al pueblo de Dios, están escritas para amonestarnos a nosotros. Y dice, les acontecieron como ejemplo. Que decir, Dios dice, mira, yo voy a dejar un ejemplo externo, en el Antiguo Testamento, tú vas a ver el escenario para entenderlo y poder aplicarlo a tu vida, a tu corazón, espiritualmente. Por eso dice, y esas cosas que le acontecieron son como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, en este escenario, hermanos, vamos a viajar. ¿Están prontos para ir conmigo a Egipto? Bueno, pero mejor quedar acá. Entonces, en Éxodo capítulo 5, nos vamos a leer, vamos a sacar pasaje, porque es muy largo, pero muy lindo, si pueden en vuestras casas, de poder leer todos los capítulos y crecer más en varios pasajes. El capítulo 1, después Moisés y Aarón, 5:1, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, acordamos que desde aquella época Faraón era prácticamente, Egipto era prácticamente el imperio que dominaba. Era el imperio. Y Faraón era el hombre. Era el hombre. No voy a decir Donald Trump porque no es. Pero en aquella época, Faraón era el hombre que comandaba reinos que existían en aquella época con su poder. Imagínense que Dios manda a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón. No es con el intendente, habló con Faraón.
Entonces, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deja ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Acá, hermanos, siempre en la Biblia Faraón, esto tenelo por siempre, siempre en la Biblia Faraón representa al diablo. Siempre. En la Biblia Faraón es la figura, la representación del diablo. Y Egipto siempre, siempre, siempre en la Biblia representa al mundo. Entonces eso, siempre que tú leas, entienda que Faraón representa al diablo, que Egipto representa el mundo. Nosotros sabemos que Satanás ha rebelado contra Dios y fue echado lejos de su presencia. Dios ha determinado un día donde Satanás y sus demonios y todos los que no tienen la marca de Cristo en sus vidas serán lanzados en el lago del fuego y azufre por toda la eternidad. Eso es palabra de Dios. Satanás ha esclavizado al hombre, y sabemos nosotros por las escrituras, desde la queda en el jardín del Edén, porque el hombre desobedeció a Dios y le hizo caso a la voz de la serpiente, que por tras de ella, por supuesto, era Satanás. Pero Dios puso un plano de rescate, de salvación para el hombre. Y ese plano es por medio de la raza humana. Salvar al hombre por el hombre. Eligió un hombre llamado Abraham. Eligió una familia de Jacob, que eran 12 hijos. Cuando bajaron a Egipto, bajó Jacob con sus 12 hijos y su prole. Y eligió una nación, porque esa familia que bajó a Egipto llegó cuando salieron de Egipto, ya eran considerados más o menos 1,5 millones de personas. Recuerden que el plano de Dios era traer salvación al hombre. Eligió un hombre, Abraham, una familia de Jacob, una nación de Israel. Israel quedó esclava en Egipto, que representa a todos los hijos de Dios en el mundo. Esto es la iglesia, que Dios le trajo libertad por medio de su Hijo Jesús, que la rescató de mano de Faraón, esto es el diablo, y la sacó de Egipto, esto es el mundo. Aunque existimos en el mundo físicamente, pero la iglesia de Cristo ha salido del mundo, porque el reino de Dios está en el mundo, pero no es del mundo. Existe en el mundo, pero no se nutre del mundo. Su misión es el mundo, pero su alergia es el mundo. Entonces, cuando Faraón supo que Dios quería libertar al pueblo, les puso cargas más pesadas, haciéndoles ocuparse todo el tiempo. Y eso lo vemos en el versículo 6, estamos en el 5 de Éxodo. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos a recoger por sí mismos la paja. Versículo 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes. Es decir, le aumentó el trabajo, pero seguían que tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos. Y no les disminuiréis nada, porque estos ociosos, por eso se levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atienden a palabras mentirosas. Y esto, hermanos, es un principio que casi siempre así pasa. Cuando el diablo sospecha que el mensaje del evangelio está llegando a una persona, la primera cosa que intenta hacer es ocupar a esa persona. Y creo que todos hemos experimentado esa realidad. Empieza a ocuparlo para que no tenga
tiempo para meditar, para reflexionar. Todos nosotros que llegamos al Señor, porque un día paramos. Aunque la gracia de Dios, aunque la salvación proviene del Señor, pero la realidad como aconteció, todos tuvimos que parar. Todos tuvimos que reflexionar, todos tuvimos que mirar hacia arriba, todos tuvimos que reconocer que el Altísimo es el que reina sobre los hombres. Y todos nosotros tuvimos que dedicar tiempo para que la salvación del Señor pudiera penetrar nuestro corazón y cambiar nuestra vida. Y Satanás es especialista en esto, de ocupar las personas, de no dejarles espacio para parar a reflexionar. Por eso Pablo le decía a los efesios, habían oído el mensaje del Evangelio, la palabra de vuestra salvación, y habían creído. Es decir, escucharon el mensaje, meditaron el mensaje y creyeron en el mensaje. Por eso la salvación se tornó completa en sus propias vidas. La realidad terrenal es esta. Entonces Satanás es especialista en hacer que el hombre ocupara para que no reciba, no vea, no medite en la palabra, porque la palabra es la que entra en la mente. Por eso la Biblia dice, Pablo dice en los Corintios, el Dios de este siglo ciega los entendimientos de los incrédulos para que no entre la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, de Dios que está en Cristo Jesús. Entonces, ocupado, no hay tiempo para meditar en la palabra. No hay tiempo para escuchar la palabra. No hay tiempo para digerir la palabra. Y cuando no se digiere la palabra, no hay vida. El capítulo 8, pasamos al capítulo 8. Ustedes en casa leen lo que está en el medio. Faraón se niega a dejar su pueblo salir y Dios empieza a endurecer su mano sobre él, enviándoles plagas que son todas relacionadas con la divinidad que los egipcios creían. Todas las plagas que vino sobre Egipto tenían relación con las divinidades. Que si los egipcios creían en divinidades para que no viniera tal plaga, y justo Dios envió las plagas que los egipcios tenían su confianza en divinidades que no era Dios. Y Dios desenmascaró todas las divinidades de Egipto para hacerles ver que solo hay un Dios soberano que gobierna sobre los hombres. Entonces las plagas no fue porque Dios hizo sorteo y lanzó a Egipto, sino exactamente el mover de Dios, la acción de Dios tiene un sentido pleno, y todas eran relacionadas con la divinidad de Egipto. En el capítulo 8 Dios envía la plaga de las ranas, que llena a Egipto y haga desesperar a Faraón, que manda llamar urgente a Moisés y a Aarón su hermano. El versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. En el desespero acá vemos que Faraón clama a Moisés para que orara a Dios y para que se vayan las ranas. Y prometió dejar que el pueblo fuera a adorar. Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que yo ore? Y la pregunta más insólita que yo escuché, Faraón en el versículo 8 y 10 le contesta, mañana. El versículo 9, dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tu casa, y que solamente queden en el río. Y le dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y es algo terrible, hermano. Es algo terrible. Imagínense, estaba desesperado por las ranas. Y cuando le dije, ¿cuándo quieres que yo ore? Mañana. ¿Qué decir? Es una realidad que muchos cristianos viven igual a Faraón. Mañana déjame disfrutar una noche más con la rana. Mañana.
Es decir, quería una noche más disfrutar con las ranas. Estaba desesperado de las ranas, pero quiso una noche más despedirse con las ranas. ¿Y cuántos hermanos de nosotros mañana voy a santificarme y matar los pecados ocultos que tengo en mi corazón? Mañana, déjame despedirlos, déjame disfrutarlos. Mañana voy a empezar una vida de oración, dedicarme a Dios, disciplinarme en la lectura de la Biblia y permitir que la palabra sea parte de mi vida. Mañana voy a levantar un muro de separación entre mí y el mundo y entender que solo me he permitido llevar el mensaje de salvación al mundo. Mañana porque el corazón está endurecido y lejos de obedecer y rendirse a Dios. Cuando Jesús, hermano, habló en su tiempo en la tierra, su palabra era hoy. Déjame ir a sepultar a mi padre. Deja a tu padre, venga y sígame. Hoy, ahora. Pablo decía, hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de vida. Hoy. Cuando estaba en la cruz, el ladrón le clamó y ¿qué le dijo? Hoy, en sus aflicciones, su dolor, le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, lo de Faraón siempre mañana, pero lo de Dios hoy, porque Dios te dice, hoy te pertenece. Y Pablo en Romanos dice, ahora, ese tiempo te pertenece. Porque 2 horas más adelante no te pertenece. Mañana no te pertenece. Por eso dice la Biblia, hoy si oyeres su voz, hoy no endurezca tu corazón. ¿Por qué? Porque no sabes si mañana tendrás la misma gracia. No sabes si mañana tendrás la misma oportunidad. Por eso, hermanos, como decía Salomón, lo que nos viene a la mano para hacer como hijos de Dios, que lo pongamos y clamamos a Dios para que lo hagamos hoy, no mañana. Pero al otro día Moisés oró y Dios sacó a las ranas de toda la tierra de Egipto. Viendo las ranas desaparecer, el faraón se endureció su corazón. En el 8 del 16 al 19, Dios manda plaga de piojo y Faraón sigue endureciendo su corazón. En el versículo 20 y más adelante, Dios manda de nuevo a Moisés para que delante de Faraón enviar plagas de mosca en todo el territorio de Egipto, excepto en la tierra de Gosén, que en el barrio donde vivían los judíos, no aparecían las plagas que Dios enviaba. En toda la tierra de Egipto había moscas, pero en la tierra de los hijos de Dios, de los israelitas, no había plagas. Faraón llama urgentemente a Moisés y su hermano y le dice que vayan a ofrecer sacrificios en la tierra de Egipto. Versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Moisés le dijo que no ofrecerían sacrificio en la tierra de Egipto, que convenía ir a donde Dios le ordenó. Entonces, primero es, te dejo sacrificar. Después se afloja, le digo, bueno, vaya a sacrificar en la tierra de Egipto. Versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofrecemos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Faraón se endurece y no los deja salir. Y esto, hermanos, mismo que ha pasado con muchos cristianos, ofreciendo sacrificios a Dios en Egipto. Es decir, el faraón le afloja, bueno, ya que no puedo convencerte de seguir trabajando mi esclavo, vaya y haga sacrificio, pero en la tierra de Egipto. Y Moisés le dice no.
Hermanos, ¿cuántos cristianos siguen ofreciendo sacrificios a Dios en Egipto, en el mundo? Viven mezclados con el mundo, hablan como el mundo, sus placeres son las cosas del mundo, sus ambiciones es con el mundo. Pero dicen ser cristianos en nombre de Dios. Y como dijo Moisés, esto es abominación a Dios y es una estrategia satánica para dejar las personas permanentemente esclavas y no vivan la verdadera libertad que Dios trae a sus hijos en la esfera de Dios. Dios nos llama para salir del mundo, pero para servir a Dios, con Dios y en la esfera de Dios. Por eso Moisés le dijo, negativo. No nos alegramos con la brecha que tú abriste. Haremos las cosas como Dios quiere que hagamos. En el versículo 28 del capítulo 8, le dijo Faraón, yo os dejaré ir, que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Bueno, ya que no pude hacerte desistir de ir a Dios y no pude hacerte desistir de ofrecer el sacrificio acá en la tierra de Egipto, en el mundo, bueno, vaya, pero no vaya muy lejos. ¿Ustedes están me acompañando, no? No vaya muy lejos. Hermanos, y esto es el principio que rige hoy, que nosotros lo escuchamos y lo vemos en las iglesias. Llegaste a Cristo y intenta ahora convencerte de que no precisa ir muy lejos. ¿Viste? Encontraste con el Señor, ya compraste una Biblia, estás yendo a la reunión y está, basta. No va muy lejos. No es necesario ser tan fanático así. No es necesario ser tan radical. ¿Usted sabe cuántas veces escuché esa palabra que me la dijeron en mis oídos y por detrás de mí? ¿Sabe cuántas veces la escuché? Millones de veces. Y bendigo a Dios por eso. Son palabras de manera natural que el cristiano normal tiene que recibir. ¿Por qué? Porque si hay alguien que debe ser radical es el cristiano. ¿Por qué? Porque no hay mezcolancia con nuestro camino. No hay nada que se asemeja al camino que tenemos. No hay nada parecido, no hay filosofías, no hay ideas, no hay mentalidad que puede llegar cerca de lo que nosotros abrazamos, porque solo son de Dios y para Dios y es Dios. Entonces, el que está convencido plenamente de esta verdad no puede aflojar 1 centímetro de la vida espiritual. Pero siempre va a encontrar el diablo usando personas, porque persona no va a venir, sos muy radical, soy muy fanático, no exageres mucho. Como muchos dicen, no lee mucho la Biblia, o cuántas veces leyó mucho la Biblia ya, le quedó medio, le cayó en los tornillos, ¿no? Ofrece sacrificio en esa tierra, en Egipto. Y está bien, vaya a la iglesia, senta ahí como búho. No permita ninguna transformación en ti, tranquilo. Pero sabe, si eso es tu vida, toma decisión, porque está perdiendo tu tiempo. Porque en el fin de ese camino vas a creer, como Proverbios dice, hay muchos caminos que parece al hombre son caminos de salvación, pero su fin es camino de muerte. Porque si no está viviendo el camino de Jesús, y la vida de Jesús, y la libertad de Jesús, y la ley de Jesús, el fin de tus caminos es perdición eterna. Eso no lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que ir muy lejos, ¿sí? Tenemos como hijos de Dios ir lejos. Y no escuchar los susurras. Como dice Pedro, si por el nombre del Señor sois, bienaventurados sois porque sobre vosotros está el Espíritu de la gloria de Dios. En el versículo 30 al 32, Moisés oró a Dios y quitó las plagas de las moscas,
Pero enseguida el corazón de Faraón se endurece y no deja al pueblo salir. Pasamos al capítulo 9. Del 1 al 12, Dios envía plagas en el ganado, que era una de las fuentes principales de la vida en aquella época, de todos los egipcios. Y envía úlceras en este ganado y en los hombres. Pero Faraón seguía igual, con su corazón endurecido, no queriendo obedecer el mandato de Dios. Del versículo 13 al 26 del capítulo 9, Dios habla con Faraón y envía las plagas de truenos y granizos, que dañó a toda la tierra de Egipto, excepto la tierra de Gosén, a donde vivían los hijos de Dios. No cayó una gota de lluvia. Faraón envía urgentemente un WhatsApp urgente para Moisés a venir, presentarse delante de él. En el versículo 27 del 9 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado otra vez, Jehová es justo, yo y mi pueblo somos impíos. El 28 dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Moisés salió de la presencia de Dios, pero ya experimentado con el Señor, percibió la realidad del corazón de Faraón y dijo en el versículo 30: pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Ni tú, ¿viste? Ahora no es Dios que estaba diciendo. Ahora Moisés estaba diciendo que ya sabía, se dio cuenta que el corazón de Faraón no estaba abierto para obedecer la voz de Dios. Moisés oró, las plagas cesó, pero Faraón una vez más endureció su corazón y no obedeció a Dios. Versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová le había dicho por medio de Moisés. Ahora, ¿qué nos muestra eso, hermanos? Eso nos muestra, el corazón de Faraón nos muestra los corazones de muchas personas, que solo en el desespero gritan a Dios. Que solo en las enfermedades, en las opresiones, en la depresión, en momentos difíciles, claman a Dios, gritan a Dios, se rompen sus estructuras, se quebrantan, miran para el alto. Pero cuando reciben refrigerio, la respuesta, el descanso, la condición que le faltaba, ¿qué pasa? Vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo. Se inflaman como Faraón y vuelven a endurecerse otra vez. No sé si se acuerdan en el estudio que hablamos sobre el corazón del hombre. Esto, hermanos, es la realidad del corazón del hombre. El capítulo 10 ya de Éxodo, del 1 al 3, Dios vuelve a mandar a Moisés y su hermano a hablar con Faraón. Y le hace otra vez la pregunta: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y es una pregunta, hermanos, que uno tiene que hacerla. Quizás Dios hoy en esta mañana está diciendo: ¿hasta cuándo querés seguir con tu soberbia? ¿Hasta cuándo querés seguir con tu orgullo? ¿Hasta cuándo tú querés seguir creyendo que sos el Dios de tu vida? Dios nos habla. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de Dios? En el versículo 4 al 7, Dios envía plaga de langostas que consume todo lo que es verde en la tierra de Egipto.
todas las plantaciones, todos los árboles, las consume excepto en la tierra de Gosén, donde están los hijos de Israel, no penetra la langosta. Ustedes después lean, ahora acompáñame por favor. El versículo 7, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Entonces Faraón se reacciona, vuelve a llamar a Moisés su hermano, el versículo 8, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual le dijo, andad, servid a vuestro Dios. Pero, escuchen, ¿quién son los que van a ir? ¿Quién son los que van a ir mismo? ¿Ustedes se acuerdan que el primero le dijo, bueno, voy a dejarlos ir? Después le dijo, bueno, vayan, pero vayan acá, en la tierra de Egipto. Después le dijo, no, vayan, pero no vayan muy lejos. Y ahora Faraón vuelve a decir, espera poco, pero ¿quién van a ir? Y Moisés le contesta, el versículo 9. Hemos de ir con nuestros niños, nuestros viejos, nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Dios. En otras palabras, Moisés le dijo, todos, ni el polvo vamos a dejar en esa tierra. Faraón no acepta esta indicación y le permite ir solo a los varones. El versículo 11. No será así. No será así. Id ahora solamente los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de su presencia. Y esto, hermanos, muchas veces pasa en nuestras vidas. Tú pudiste ser liberto por la gracia de Dios. Dios te sacó de la perdición, de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte. Entonces el enemigo te hace creer que bueno, es como decir, sálvate por tu vida. Y te salvaste, bueno, pronto. Y ahí te aislas. Y tú crees que esto es la misión de Dios para ti, es rescatarte, chao. Y te quedas esperando la jubilación sentado. Y esto, hermano, no es el plan de Dios. Esto no es el plan de Dios. Cuando eso te pasa, porque tu corazón está engañando, porque tu corazón siempre va a llevarte a la apatía y a la indiferencia y al egoísmo, porque cuando tú recibes la salvación y te crees y te quedas envolvido contigo mismo, la verdad, la libertad de Dios no está obrando plenamente en tu vida. Miramos a los evangelios, miramos a Hechos de los Apóstoles y vemos lo que pasaba. Miramos a Pablo, que era perseguidor, y al instante que recibió la gracia de Dios, la luz de Dios alumbró sus tinieblas. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, me voy a Hawái a levantar unas vacaciones, a estudiar la palabra y a leer llamada de medianoche, etcétera, etcétera. Fue esto lo que Pablo dijo. Tuvieron que bajarlo por canasto en Damasco para que el gobernador de Damasco no lo prendiera. Su cabeza fue puesta por plata. Entonces, si recibiste la gracia de Dios, no puedes aislarte y no escuches la voz de Dios cuando dice, bueno, estás salvo pronto. No, estás llamado para ser un luz en medio de tu familia. Estás llamado para ser luz en medio de tu liceo, en medio de tu universidad. Y esto es el propósito por el cual Dios te iluminó, y ahora que te trajo a Él, tenés una misión. Tenemos una misión. La misión del cristiano no es venir el domingo, sentar en una silla el miércoles a estudio bíblico. Esto debe ser nuestro hobby. Esto debe ser el disfrute, pero nuestra misión en medio de nuestra familia, aunque son duros, aunque son piedras. Pero es tu misión y mi misión permanecer firme, transmitir la luz, transmitir la palabra. Le gustan, ¿cómo sabes tú cómo el Espíritu Santo va a trabajar en sus vidas? ¿Cómo sabes tú? Las personas que han recibido la gracia de Dios de ver toda su familia a su alrededor sirviendo al Señor, ¿tú crees que porque fueron más sorteados por Dios?
Sabemos que la salvación es del Señor, pero tú y yo no podemos estar quietos teniendo palabra de vida en nuestras manos y no llevarla a los que nos rodean, y no llevar los que nos rodean a Dios como sacerdotes, porque Pedro dice que nosotros somos el sacerdocio real, y eso es lo que hace el sacerdocio real. Es parar entre Dios y los hombres, interceder por los hombres delante de Dios, para que los ilumina y abre sus corazones y llevarles a los hombres la verdad de Dios, para que el Evangelio le abre sus entendimientos. Entonces no son solo los hombres, no son solo las mujeres, no son solo los hijos. Todos, hermanos, tenemos que tener esa convicción dentro de nosotros. Dios es soberano sobre las vidas, Dios tiene sus hijos, pero nosotros como hombres, teniendo el Evangelio de la gracia, tenemos que mirar como hombres en la tierra de los hombres, en la condición de hombre, y creer y confiar en Dios, y poner nuestra familia, poner nuestros familiares delante de Dios en el altar, y vivir el principio de Dios. Y esto, tenerlo cierto, no van a recibirte con bandeja de oro. No va a recibirte. Pero temprano o tarde, Dios hará su voluntad en sus vidas. El tema es, ¿ha puesto su corazón en el altar de Dios? ¿Ha clamado? ¿Ha intercedido? Esa palabra ya fuera de rotación. Interceder es ponerse en el lugar de alguien. Y eso nos toca a nosotros, hermanos. El versículo 12 al 15, Dios envía la plaga de las langostas que consume todas las plantas de Egipto. Desesperado, Faraón llama a Moisés y su hermano. El versículo 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga. Y bueno, y ese es el ejemplo de Faraón, otra vez desesperado, otra vez clamando, otra vez derretido, otra vez quebrado. Por favor, solo esta vez. Y eso es reflejo del ser humano, de que muchas veces cuando vuelve a apretar, cuando vuelve a nublar, cuando vuelve a agobiar la situación, su corazón se derrite. Señor, ayúdame, por favor. Hermanos, y Dios quiere bendecirnos con una bendición permanente. Permanente. Eso no quiere decir que no fallamos. Pero no podemos vivir como cristianos con las bendiciones urgentes, con los decretos de Señor, ten misericordia de mí, te suplico. Y Dios en misericordia te levanta. Pero cuando Dios te levanta, cambia tu corazón. Lleva tu corazón a Dios. Lleva, porque la próxima vez va a ser más difícil. Más difícil. Hay una gran diferencia. Por eso tenemos que entender que arrepentimientos no es como remordimiento. Y lo que pasaba en Faraón se remordía, así como Judas. Judas y Pedro negaron al Señor. ¿Qué hubo diferencia entre los dos? Judas tuvo remordimiento, se dio cuenta de la macana que está. Podía ter ganado las plata de otra forma, pero el hombre se me fue, la fuente de la fortuna me fue. Cuando vio Jesús preso y golpeado y chicoteado, no, se desesperó, me fue la fuente de plata, porque él tenía la bolsa, y la Biblia dice que sacaba de la bolsa lo que tenía. Tuvo remordimiento porque se dio cuenta de la macana que hizo. No se arrepintió, no hubo un pesar en su corazón. Pedro negó al Señor, pero ¿qué dice? Salió y lloró amargamente. Salió y lloró amargamente. Y la diferencia entre los dos, que uno tuvo remordimiento, solo por esa condición. Pero no hubo cambio, porque arrepentimiento es yo yendo por un camino, me doy cuenta que estoy mal, doy media vuelta y sigo otro camino. Ese es arrepentimiento. Y Faraón acá es el ejemplo de muchos que solamente mediante las situaciones y las circunstancias se desesperan, pero no para cambiar, no para transformar, no para cambiar el rumbo, sino para seguir sus propios corazón. Pero en esto también vemos la longanimidad de Dios.
la longanimidad de Dios, la misericordia de Dios. En el versículo 19, Dios una vez más saca las plagas de langosta. El versículo 20, Faraón vuelve a endurecer su corazón. Y Dios manda otra plaga de Egipto, para Egipto, que eran las tinieblas. El versículo 21 del 10, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haga tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Faraón, ¿qué creen que un faraón va a hacer? ¿Qué creen? Ya sabemos la historia sin leerla. Faraón desesperado manda WhatsApp, manda Viber y manda un mensaje por Messenger. En el versículo 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id, servid a Jehová. Bueno, id, servid a Jehová. Pero solamente solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas. No puedo dejarte de venir, de adorar a Dios. Bueno, adorarlo, pero en la tierra de Egipto. No pude convencerte de adorarlo en la tierra de Egipto, no vaya muy lejos. Bueno, no pude te impedir de ir muy lejos. Vayan solo los varones, las mujeres no. Bueno, no pude impedir que también las mujeres y los niños vayan. Bueno, vayan, pero no vayan vuestras ovejas y vuestras vacas. Les deja ir sus niños, pero las vacas y las ovejas no. Sus posesiones no. Y esta es una realidad, hermano. La realidad más grande que se ve en el pueblo de Dios. Señor quiere mi corazón, pero mis posesiones, mi trabajo, mi casa, lo que tengo, es mío. Yo decido. Y mira, en esta iglesia se puede hablarlo así, nítidamente, porque acá no hay ningún mensaje subliminal. Todo está claro. Nadie cobra, nadie recibe plata de nadie. Por eso podemos hablar, pero tenemos que hablar la verdad como es. La realidad como es. Si Dios no es el Señor de tu vida total, el Señor no es el Señor de nada de tu vida. Si tú has entregado solo un compartimiento para el Señor, no le has entregado nada. La palabra Señor es Kairos, soberano sobre todo. Soberano sobre todo. Y eso es, hermano, es tremendo porque buscamos a Dios cuando el cáncer aparece. Pero cuando quiero hacer negocio, quiero comprar o quiero vender o no sé qué, no entra Dios en el medio. Decidimos todos nosotros. Y después vamos al Señor, Señor, bendiga lo que hicimos. Y muchas veces cuando no surge como queremos, ay Señor, ¿por qué? Y ese, hermano, es una realidad. Todas las áreas de la vida del cristiano tienen que estar bajo la potestad de Dios. Todas las áreas. ¿Y sabe a dónde más fallamos? En las cosas más chicas. En las cosas mínimas. Para ir de vacaciones no pasa nada. Yo no, para orar para eso no incomoda. Como alguien dijo, no incomoda al Señor por eso. Ustedes leen después, más adelante, ve por qué Dios no dejó a Moisés entrar a la tierra prometida. 40 años soportando un pueblo terrible. Y fue por pavada a nuestros ojos. Pero Dios usa estas pavadas para mostrarnos que si las cosas pequeñas no las entregamos a Dios, mucho menos hacemos las cosas bien en las cosas grandes. Moisés le responde a Faraón con una convicción profunda. En el versículo 26 le dice, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Solo va a quedar acá el polvo de Egipto.
porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que llegamos allí. O todo o nada. Entonces Faraón se enoja con Moisés, lo echa de su presencia y lo amenaza. Versículo 28. Él le dijo a Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, ñácate, te quedas. Y Moisés le responde a las alturas. Porque quien camina con Dios y experimenta a Dios y vive con Dios, hermano, ya nada en esta vida lo hace temer. No para vivir soberbamente, no. Pero ya no tiene más temor. Lo peor que pueden hacerte es amenazarte y sacarte la vida. Pero ya no pueden sacarte porque no les pertenece. Y ya está segura. Moisés le contesta en el versículo 29. Bien ha dicho, no verás más mi rostro. Porque a final de cuentas, hasta ahora solo tú me llamabas. Desesperado para sacarte las plagas. En el capítulo 11, Dios le revela a Moisés y a Aarón que hará morir a todo primogénito de todas las casas de los egipcios, tanto de Faraón como de todos los animales. Todo primogénito morirá. Primogénito, estamos hablando de el primero varón que haya nacido en el hogar, en los animales. Dios le dijo, todos morirán. Versículo 12 y 29, ya en el capítulo 12 y 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. No había una casa que no hubiera un muerto. Y bueno, ese es el resultado de un hombre que va endureciendo contra Dios. Como registró Job en su libro, capítulo 9, versículo 4, dice así: y él, hablando de Dios, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Así la pregunta. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? En el versículo 31, desesperado Faraón y todo Egipto hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y le dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros, vuestros hijos, y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, que habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarles de la tierra, porque decían, seguimos. Entonces Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Faraón con todo lo que tenían, sus familias, y no solo esto, sino que los propios egipcios les daban sus joyas, sus oros, todo lo que tenían, para que por favor váyanse. En el versículo 35 del 12, hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas, plata, oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. El versículo 37, los hijos de Israel marcharon hacia la libertad, como Dios había dicho, ellos, sus familias, sus hijos, sus ganados, todo lo que tenían, acrecentando la generosidad de los egipcios para con ellos. La pregunta es, hermano, ¿quién le marcó el camino? ¿Quién le marcó el camino a los hijos de Israel? Leemos en el capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto.
Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Quién les marcó el camino? Sacándolos de la esclavitud. ¿Quién, hermanos? Fue Dios. Fue Dios. Entonces, ¿quién debe marcarnos el camino hoy que somos libres? Es Dios, no es la abuelita, no es mamá, no es la suegra, no es la cuñada, ni el cuñado, ni papá, ni tu esposo, ni tu esposa. ¿Quién debe marcarte el camino de tu vida hoy si sos cristiano? Es Dios. Es Dios. Ni los líderes de la iglesia. Hasta los líderes de la iglesia tienen que ser observados para ver si hablan conforme a la palabra de Dios. Porque son hombres y pueden fallar. ¿Quién nos marcó el camino? Es Dios. Ahora vemos el cuidado de Dios con su pueblo que sacó de Egipto. Versículo 21 del capítulo 3. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y eso es lo que Dios hizo. Los sacó de la esclavitud. Los cubrió de día en el desierto con nube del sol, y les cubrió con fuego en el desierto, que es muy frío, para que no sufriesen el frío. Esa misma realidad, hermano, los discípulos de Jesús escucharon en las últimas palabras de él. Jesús les dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. No te dejaré, no te desampararé. Esa misma promesa Dios vuelve a decirnos. Hermanos, la historia no termina aquí. La historia no termina aquí. En Éxodo capítulo 14 del 2 a 5, Dios le revela a Moisés que Faraón irá en pos de ellos. Faraón, después que los vio salir, se arrepintió y se levantó y llevó su ejército y fue atrás de ellos. Y esto nos habla, hermanos, escuchen, esto nos habla que aunque salimos de Egipto con alegría, con gozo, con vida nueva, con voluntad, con perspectiva, no creas, porque saliste de Egipto, el diablo te tachó de su lista. No creas. No creas. Te seguirá para que, aunque en la libertad, vuelva a hacerte esclavo. Te seguirá. Y con más fuerza. Con más fuerza. ¿Para qué? Para que no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Para que no vivas la libertad plena con Dios y en Dios y para Dios. Cuando los hijos de Israel vieron que Faraón venía con ejército contra ellos, se desesperaron y empezaron ¿a qué? A revelar que aunque salieron de la esclavitud físicamente, esta misma estaba enraizada en sus propios corazones. Aunque salieron de Egipto rumbo a la libertad, esta misma esclavitud había hecho raíces en sus propios corazones. Y eso, hermano, pasa con nosotros. Vinimos al Señor, pero traemos junto con nosotros las raíces que toda la vida las llevamos. Y no permitimos que Dios las liberta, las arranca. Porque hasta quien tiene que arrancarlas es tú y yo. 14:11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que morramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esa es la mentalidad de esclavitud. Esa es, muchas veces, es mejor seguir viviendo esclavo de mis sentimientos, de mis emociones, de mis fortalezas interiores,
que permitirlo salir y luchar con Dios, y Dios puede transformar ese corazón interno. Es mejor. Pero Moisés, conociendo quién es Dios, les habla al pueblo. Versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre les veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí está la diferencia. ¿Ustedes vieron? Un pueblo, una nación entera con mentalidad de esclavos, un hombre con mentalidad de Dios. Y siempre va a pasar eso. Escuche, triste noticia, siempre va a pasar eso. El pueblo de Dios, siempre la minoría, va a pensar como Dios, va a actuar como Dios y va a vivir como Dios. Siempre una minoría, y la Biblia lo dice de una punta a otra, siempre un remanente. Ojalá que todos nosotros seamos este remanente. Ojalá que todos nosotros seamos ese remanente, con todas nuestras fallas, errores y debilidades. Porque Moisés, que hablaba, era un hombre de carne y sangre que tenía sus propias debilidades como cualquiera. Pero entendió quién es Dios, entendió a quién estaba a seguir, entendiendo la presencia de Dios en su vida, y comenzó a vivir en esta realidad. (14:15) Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en sus caballerías. Saldrán los egipcios, que yo hoy, Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que había delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. Y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron el uno a los otros. Y esto es una imagen perfecta de la separación, de la división que debe haber entre el cristiano y el mundano. Cristiano que vive con mundanos, para decirlo francamente, bíblicamente, en el Nuevo Testamento no existe sentido para eso. Cristiano que se disfruta la vida entre él y el mundano no ha entendido todavía lo que es el Evangelio, no ha experimentado lo que es el Evangelio. Una cosa es cruzar, otra cosa trabajar, otra cosa tener compañeros, pero otra cosa sentar, crear amistades y disfrutar. No hay disfrute, hermano. Cristiano que está te nutriendo de la palabra, que está el Espíritu Santo trabajando en su vida, que está llenando del Espíritu Santo día tras día, ya no tiene más placer en el mundo, ni en las cosas del mundo, ni en los hijos del mundo. Del capítulo del 14, del 21 al 31, Dios milagrosamente divide el mar, hace pasar a su pueblo y destruye a todos los egipcios en medio del mar. Eso es lo que pasó. Dios abrió el mar, el pueblo cruzó. Cuando los egipcios entraron atrás del pueblo de Dios, Dios devolvió el mar a su curso natural y exterminó con todo el ejército de Faraón y su ejército. Hermanos, más adelante, cuando el pueblo cruzó ya el Jordán, cuando ya estaba fuera del territorio de Egipto, cuando ya salieron totalmente de la esfera de la esclavitud, este mismo pueblo, ustedes saben, este mismo pueblo fue exterminado todo en el desierto. ¿Y saben quién lo exterminó? Propio Dios. Propio Dios. ¿Sabe por qué? Porque salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Fueron libertos físicamente de la esclavitud, pero sus vidas permanentemente, sus corazones estaban esclavos. Nunca pudieron entender a Dios, comprender a Dios y seguir a Dios.
Se alegraban cuando las cosas le iban bien. Cuando le faltaba algo, murmuraban. ¿Y qué hacían? Volvían, la Biblia dice una y otra vez, volvían en su corazón a Egipto. ¿Por qué? Porque nunca su corazón fue transformado fuera de Egipto. Tú y yo, hermanos, somos libertos de Egipto. Tú y yo salimos de Egipto. Pero sabe, salir de Egipto solo no basta. Es necesario sacar Egipto de nosotros ahora. Es necesario sacar la mentalidad de Egipto, los deseos de Egipto, la forma de vivir de los egipcios. De nuestros corazones tenemos que sacarlos, si no, quedamos derrotados como los israelitas en el desierto. Ninguno de ellos probó la tierra prometida excepto a Caleb y Josué. Y eso vuelvo a afirmar lo que había dicho antes. Aunque son muchos, siempre la minoría va a disfrutar, va a ver y va a recibir la tierra prometida. Y no estoy hablando de la eternidad, porque el cristiano, hermanos, empieza a disfrutar la tierra prometida acá, en esta tierra. En esta tierra. Por eso Dios nos llama, hermanos, y este es un mensaje para nosotros, de entender, hermanos, que la vida cristiana no es cambiar de dirección. La vida cristiana no es abrazar ritos, costumbres. La vida cristiana es algo tremendo. Es Dios libertando a un hombre, una mujer, una familia. Y el anhelo de Dios es llevarlos para así cruzar el Mar Rojo y caminar en el desierto de esta vida. Pero mientras que caminan en este desierto de la vida, caminan victoriosos en Dios. Caminan, hermano, entendiendo a Dios, comprendiendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Porque si salgo de la esclavitud por el endurecimiento de Faraón, ¿tú crees a tú que vive endurecido en el desierto, Dios va a te popar? ¿Usted sabe cuál es el versículo más duro en el Nuevo Testamento? Es un versículo dado a los pueblos de Dios y que está en Hebreos capítulo 2 y versículo 28, que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándolo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un Alfredito. Dios es un Alfredito, es en Truville, es Hawái, es Punta del Este, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Eso está escrito a cristiano, no a impío. Y eso no está hablando de pérdida de salvación. Escuche, no está hablando de pérdida de salvación. Está hablando de que si tú sigues endureciendo tu corazón como hijo de Dios, Dios a sus hijos va a disciplinar y a sus hijos va a azotar. Y va a ser como Faraón, una y otra hasta que tú entiendas. Pero Dios es longánimo y misericordioso, tardo para la ira, pero desea que el hombre se arrepienta y endereza sus caminos y camina con Dios, con toda debilidad. Amados, disfrutamos de la libertad de Dios. Disfrutamos de la libertad de Dios. Y seguiremos caminando con Él en ese desierto de mundo que vivimos, disfrutando su presencia, porque aquí mismo empezó la vida eterna y aquí mismo empieza nuestra morada celestial, que es Dios mismo. Disfrutemos de esto. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que lo que Dios nos habló por medio de su palabra puede nutrir nuestra alma, transformar nuestra mente, alumbrar todos los cantos oscuros reservados todavía quizás para Dios, y que Dios puede alumbrar todo para que en todo Dios sea glorificado. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia. Como dijo David, que tu misericordia, Señor, es lo que nos ha mantenido vivos.
porque tú sabes nuestra estructura, sabes que somos polvos, pero tú nos enseñas y nos envía tu palabra para que aprendamos cómo debamos vivir, de saber poner nuestro corazón delante de ti y examinarlo, Señor, por tu palabra, y permitir que podamos vivir plenamente la libertad que tú trajiste, Señor, a tus hijos. Y para ver esa libertad, simplemente volver, Señor, a los evangelios, a Hechos de los Apóstoles, de ver cómo tus hijos vivieron. Simplemente entregaron todo para ti, renunciaron todo por ti, dieron sus vidas por ti. Por eso el apóstol Pablo dijo: en nada tengo mi vida como preciosa. Por eso Pablo dijo: todas las cosas que la tuve, la tengo como pérdida, como basura, por la excelencia de Cristo. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir esta realidad. Alumbra nuestros ojos, saca de nuestros ojos las cataratas espirituales y llévanos, Señor, a vivir, a clamar, a avanzar, a crecer en nuestra relación contigo, en nuestra transformación de nuestro corazón, en el despojar del hombre viejo, en la renovación de nuestra mente y en el vestirse del hombre nuevo criado en tu justicia. Padre, en nombre de Jesús, bendíganos en esta gracia y haga fluir sobre nosotros tu Espíritu, para que podamos verdaderamente cada día sacar de nuestros corazones lo que ha quedado de la esclavitud del mundo y poder ser todo transformado por ti y para ti. Gracias te damos. Bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a cada familia representada. Llévanos cada uno a su hogar con tu paz y con tu gracia, y permita que tu palabra siga trabajando por tu Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén.